empecé en el año 71, te la hago corta. Mi papá hacía mucho tiempo que que venía trabajando en radio. Primero acá en Mar del Plata, después en Buenos Aires, fue locutor y redactor de Radio El Mundo de Buenos Aires y director de radio. Vicente Chumilla, que es muy conocido para la gente que conoce la radio desde hace mucho. En el 71 ingreso en LU6 Atlántica. Y lo que te puedo decir es que era tan distinto, era una maravilla. Yo me empecé a enamorar cuando entré a la radio. Yo no sabía mucho de radio. Era muy distinto porque, por ejemplo, te cuento cosas que para los más jóvenes deben ser rarísimas. Primero, no se utilizaba el teléfono, porque había una o dos líneas de teléfono nada más en la radio y no se utilizaba para las conexiones con los oyentes. No había grabaciones en esa época. Entonces los locutores que teníamos algunos avisos que nos contrataban específicamente para que los dijéramos en la radio, por ahí teníamos un aviso a las 10 de la mañana, después otro a las 12, otro a las 3 de la tarde, y nos quedábamos en la radio muchas veces, o nos íbamos y volvíamos. Generalmente nos quedábamos y había mucho movimiento dentro de las radios, no había grabaciones, eran unos grabadores enormes de cinta que cuando había que editar era todo un tema. Entonces se vivía toda una época mucho más, te podría decir, romántica, de mucho compañerismo. Después tuvimos la época de los militares, donde tuvimos muchísima censura. Había muchísimos discos, por ejemplo, que no se podían pasar, muchos intérpretes que no podían estar. Los discos estaban rayados por la gente de discoteca para que no se pudieran pasar al aire. Pasamos muchas épocas. Pero lo que nunca se perdió en todos estos años es esa conexión con el oyente, con el que está del otro lado. Claro, no se perdió la magia. Porque vos hablas en la radio y podés provocar emoción en el que está escuchando. Y hay gente que es tan enamorada de la radio, tan amante de la radio y de algunos programas que los sigue todos los días, o de una emisora y hora tras hora va escuchando esa misma emisora durante todo el día, o tiene distintos receptores, uno en la cocina, el otro está en el comedor, en el auto. La radio te da la posibilidad de acompañar, de divertirte, de recordar cosas viejas y de informarte, que me parece que es uno de los motivos esenciales de la radio, ¿no? De las cosas más importantes del servicio de la radio. ¿Qué le transmitió su padre por la radio en sus años que estuvo al frente de ella y como locutor en distintos lugares? Mucho respeto. Él fue también durante mucho tiempo presidente de la Sociedad de Locutores de Buenos Aires, ¿no? A nivel nacional. Y mucho respeto por la profesión, por no dejarnos avasallar, por que sean respetados nuestros derechos como locutores, que los que hacíamos las tareas específicas de locución fuéramos los locutores. Y después están los periodistas, los conductores, muchas cosas que hoy en día ya no se respetan tanto, lamentablemente, pero que también la vida ha cambiado, ¿no? Y uno tiene, me parece a mí, que amoldarse a los nuevos tiempos. ¿Cómo la ve hoy a la radio? Es difícil generalizar, hay de todo. A mí me sigue gustando la radio que informa, que es respetuosa de los horarios, pero también escucho un poco de todo. Mucha gente que no está preparada y que habla en radio porque le parece que es un hobby, sin saber que del otro lado hay gente que está escuchando, a la que hay que respetar, que hay que cuidar, que le tenemos que dar informaciones verídicas, bien confirmadas, que se juega, pero se juega a la radio, porque es lindo jugar a la radio, pero hay que jugar con responsabilidad.